Los problemas fóbicos, tanto la emetofobia como cualquier otro tipo de fobia, a ver, son problemas más muy extendidos, ¿de acuerdo? Que a veces más de lo que pensamos, ¿no? No nos damos cuenta de la incidencia que tienen, ¿no? En la vida de muchas personas, que hay que abordarlos con normalidad, ¿de acuerdo? Imagínate vivir con el miedo constante a vomitar, evitar comida, viajes e incluso planes con amigos. En el episodio anterior hablé desde la experiencia, desde lo que se siente vivir con emetofobia. Pero hoy vamos un paso más allá, vamos a aprender por qué ocurre y sobre todo cómo se puede empezar a superar. Para eso, hoy nos acompaña por videoconferencia Abel. Aparte de funcionario del Estado, es voluntario de la Cruz Roja como psicólogo especializado. Bienvenido, Abel. Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. ¿Qué tal? A ver, mira, yo creo que podríamos empezar por lo básico, ¿no? A ver, ¿podrías definirme brevemente el concepto Mm, de fobia? Vamos, ¿qué es la fobia en general? ya, bueno, la fobia o las fobias, de una manera sencilla podríamos decir bueno, que son miedos extremos, ¿no? Miedos extremos, irracionales, ¿no? Y muy persistentes, pues hacia muchas cosas. Pueden estar dirigidas hacia un objeto, hacia un animal, una situación que en realidad no supone ningún peligro real. Digamos que a diferencia, pues, por ejemplo, del miedo común, que es una reacción natural y útil, ¿no? Para protegernos, tenemos miedo porque, bueno, como mecanismo de supervivencia, la fobia puede llegar a ser tan intensa que nos bloquea, ¿no? Que bloquea a la persona y lleva o nos conduce a la persona que la sufre pues a evitar por completo aquello que teme, ¿no? Ahí es donde surge el problema porque puede llegar a interferir en su vida diaria de manera muy importante. Sí, la verdad que queda bastante. Entonces, a ver, Eh, dime. a ver, sí, a ver, de una forma más sencilla, podría decirte que es como una alarma estropeada, ¿no? Es decir, si el miedo normal suena, pues yo qué sé, cuando hay humo, por ejemplo, Sí, la fobia sería algo que se dispara solo con ver la foto de una cerilla. Es decir, algo que no tiene mucho sentido, ¿no? ah, vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El cuerpo reacciona pues como si estuviera en peligro mortal, ¿no? Cuando no lo hay. O sea, vemos esa amenaza, lo vemos como algo pues que eh, nuestra vida puede llegar a correr peligro. Vale. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente la emetofobia desde un punto de vista psicológico? Bueno, pues eh, dentro del gran número de fobias, podríamos decir que la emetofobia es pues un miedo intenso, ¿no? Como ya hemos dicho, irracional, ¿no? Paralizante a vomitar. Eh, Básicamente, para quien la padece, no es que el acto sea desagradable, o sea, que le dé asco, ¿no? Vomitar, sino que representa como una pérdida de control, ¿no? O sea, lo vive como una pérdida de control absoluto o una amenaza catastrófica, donde, pues, como hemos comentado hace un momentito, su vida puede llegar pues, a correr peligro. Claro. Eh, Si hacemos una clasificación más técnica, que luego eso podemos entrar un poquito ahí, sería pues una fobia específica, ¿no? mm, Una fobia específica. Dentro de... cuan- sí, cuando he comentado a gente, por ejemplo, esto de la emetofobia y tal, algunos me han dicho, o sea, me han dicho si era una fobia real o simplemente era como ser muy aprensivo. Pues claro, pensamos en el vómito como algo escatológico
Y claro, la gente no entiende muy bien, Ahora no te he ¿sabes? escuchado. No sé si me puedes repetir la pregunta. Sí, que he estado hablando con gente y, bueno, la gente cuando les explicaba Ujú. lo que era la hematofobia un poco por encima dentro de mis conocimientos, y muchos me preguntaban si era una fobia real o por el concepto de ser un tema tan escatológico, o es simplemente ser muy aprensivo. Porque claro, al ser un tema tan así, ¿qué me puedes decir de eso? No, no. A ver, es que hay una diferencia, ¿no? O sea, la diferencia, el vómito puede ser, de alguna forma, eh, puede dar cierto asco, cierta aprensión, ¿no? Eso al hecho de vomitar. O vomitar nosotros o ver vomitar a alguien. Hasta ahí, digamos que entra la normalidad, pero la persona que sufre metofobia un poco más allá, ¿no? Todo esto lo vive como mucho más y como mucho más intenso. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Digamos que la aprensión o el asco hacia el vómito es algo como muy normal, es algo normal, ¿de acuerdo? A casi nadie le gusta vomitar o ver que otras personas vomitan, pero no lo vivimos como una amenaza, ¿no? No lo vivimos como algo donde nuestra vida puede estar en peligro y por lo tanto adoptamos un montón de conductas, ¿de acuerdo? Dirigidas a evitar precisamente ese vómito. La diferencia es esa, ¿no? El nivel, cómo lo vivimos, ¿no? Eh, ya digo, como tú me dices, esa aprensión sería una respuesta normal, pero la fobia va más allá. Es el ejemplo un poquito antes que te ponía del fuego y de ver el fuego, el humo, porque ya se está quemando algo, o ver una foto pues, de una cerilla, ¿no? Claro. Yo creo, claro, también me han dicho a ver si era algo común o estaba infradiagnosticado, o sea que realmente no se diagnostica esto, o hasta donde tú tienes conocimiento, ¿tú crees que esto se diagnostica bastante o es bastante Eh, o como parece que, o como que pasa como algo común? Porque claro, volvemos a decir que como da mucho asco el vómito y tal, la gente no le da ese valor o esa ya, intensidad, ¿sabes qué te digo? Como fobia. No sé, yo lo digo más en plan pues como paciente, que se sientan más entendidos por la gente que no que no padecen esto. Y a lo mejor ven a alguien que lo ya. padece y dicen, ah, esto es un exagerado, ¿sabes? Que tengan conciencia que es un problema No, real, no. ¿sabes? A ver, sí, sí, claro que es un problema real. Y además, bueno, como tú mencionas, pues sí que suele estar diagnosticado, igual que que otras fobias de otro tipo. Eh, Hay algún estudio que se ha hecho, tanto sobre metofobia ya digo, como otras fobias, que, bueno, que puede llegar a afectar, pues no sé, entre a lo mejor el 2% y el 7% de la población, ¿de acuerdo? Mm. Normalmente la emetofobia, igual que otras fobias, es más común en mujeres que en hombres también. Sí, claro. Ah, Y bueno, luego pues la edad de inicio suele ser la infancia o la infancia o adolescencia. Entre esta diferencia por género también, a ver, aquí lo que ocurre es que, claro, es que hay más mujeres, y sí, pero eso también puede ser debido a que ellas cuando tienen este problema, igual que cuando tienen otros problemas, suelen buscar ayuda antes o con más facilidad, ¿de acuerdo? En cambio, pues los hombres lo hacemos menos, es decir, que tardamos más en buscar ayuda o no la buscamos, con lo cual, claro, eh, cuando se hacen los estudios, es que hay un 80% un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Eso no quiere decir que las mujeres tengan más predisposición, sí. sino puede también ser Que debido piden a más ayuda. que pidan más ayuda y por eso, claro, ese aumento, ¿no? En los datos. Me has dicho que la adolescencia y en la infancia suele salir más este problema. ¿Tú crees que hay algún detonante común o algún detonante que haga? Porque normalmente las fobias puede ser, hasta donde yo sé, puede ser que vengan ha pasado algo y en ese momento has cogido miedo a algo y se te empiece a germinar ahí, o no. O no funciona así, una fobia. Pueden ser diversas, ¿no? Pero en la emetofobia, como, repito, como
No, sí, creo que puede haber una experiencia. Normalmente el origen siempre está en la adolescencia, ¿de acuerdo? Es más raro que una vez que tengamos, que somos adultos, no sé, que tengamos 40 años, pues nos pase. Puede pasar, ¿de acuerdo? No quiere decir que no, pero normalmente lo normal es que se originen en la niñez o en la adolescencia. Y no suele haber una sola causa, ¿no? Suele haber una combinación de factores. Y cuando hablo y aquí volvemos a lo mismo, esto sirve para la emetofobia o sirve para Para muchas cualquier o para cosa, fobias de otro tipo, ¿no? claro, Efectivamente. Entonces, eh, la causa pues puede ser una experiencia traumática directa, ¿no? claro. Es lo más común, no sé, haber tenido un episodio de vómito, por ejemplo, en la infancia, muy intenso, violento, ¿no? A lo mejor en un lugar público donde, yo qué sé, donde tuvimos mucha vergüenza o perdimos, notamos una sensación de falta de control. Pero esto es un poco parecido también como, no sé, quien tiene fobia, por ejemplo, a los perros, ¿no? Que se puede desarrollar. Claro. Pues lo mismo puede ser porque en la infancia, pues, o en la adolescencia, también en el lugar público, un perro nos atacó, ¿de acuerdo? Y sentimos mucho miedo, ¿de acuerdo? Y una falta de control, porque en un momento, pues, no, nadie nos ayudó o tardó en llegar la ayuda y a partir de ahí, ¿no? Puede ser también por observación, ¿no? Es decir, haber crecido en una familia o en un entorno donde alguien miedo, ¿no? Entonces nosotros, al ver sufrir a alguien y vemos sufrir a alguien mucho por una enfermedad de este tipo, entonces nosotros también podemos adquirirla por esa vía, ¿no? Mm. Luego por asociación, ¿no? Eh, Asociar el vómito, por ejemplo, con algo horrible, no sé, con la muerte de un familiar, con un accidente, algo que ocurrió al mismo tiempo, ¿no? Aunque no tuviese relación directa. Claro. Y luego, pues también pues a veces pues una necesidad también de control, ¿no? Personas muy perfeccionistas, ¿no? Eh, pues pueden desarrollar emetofobia porque, pues, digamos que el vómito es algo que a veces el cuerpo hace automáticamente, ¿no? Y no se puede frenar con la voluntad, es algo que no controlan, ¿de No. acuerdo? A ver, después de haber hecho el episodio ese que hice sobre la emetofobia, que entrevisté a Guillermo y a Toñi, puse una encuesta por Instagram y pregunté a ver si me podían, si tenía alguna duda o algo para hacer. Y en general he visto que las dudas que me han hecho llegar a través de mi Instagram cuando lo hice, yo creo que mucha gente se va a sentir identificada con ello, pero por ejemplo, alguien me preguntó que por qué el miedo aparece incluso, bueno, como has dicho antes tú, como cualquier fobia, ¿no? Pero ¿por qué, hablando de la emetofobia en cuestión, que por qué crees que el miedo aparece incluso cuando no hay riesgo real? ¿Por qué pasa esto, las fobias? Cuando lo decías tú de ver una cerilla y ya te da miedo al incendio, si una cerilla por sí misma no provoca el incendio. No sé si me he explicado. Es- es, eh, a ver, entiendo que me preguntas un poquito ¿Por qué tienes por qué miedo? aparece o cómo, Sí, o qué, sí. que por qué tienes miedo a vomitar. Antes de que haya ni siquiera un riesgo real. Bueno, porque, a ver, porque digamos que de alguna forma la persona está en hipervigilancia, ¿de acuerdo? Ya, O sea, siempre hay precisamente como ese miedo está ahí, ese miedo tan intenso, ¿no? sí. Ese, es algo que resulta muy adversivo. De alguna forma, la persona que sufre esta fobia está siempre en vigilancia, ¿no? Atenta, ¿no? A que eso no suceda. Entonces, claro, eso es lo que le hace siempre, pues lo mismo, adoptar una serie de conductas pues para evitar que eso no se produzca. O No, sea, hay un mecanismo muy importante que es la hipervigilancia, ¿no? Es decir, claro, si para mí vomitar es algo terrible, tengo que estar muy atento o tengo que procurar no evitar. Y tengo que estar muy atento, muy vigilante a
a que el vómito no llegue a producirse, ¿de acuerdo? Claro. Y para que eso no suceda, pues tendré que adoptar pues, conductas o medidas de seguridad o precauciones, ¿de acuerdo? Dirigidas a que el vómito no se dé. Entonces, claro, piensa que eso es 24 por 24, ¿sabes? Hay que Sí, sí, decir sí, que sí. eso es Todo el rato. prácticamente a lo largo del día, ¿no? Hay ese factor de hipervigilancia, de estar siempre centrado en evitar al objeto del miedo. ¿Por qué? Porque pues, mi vida puede correr peligro, porque va a ser muy desagradable, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor incluso si me pasa en un sitio público, no sé, me pasa, pues no voy a recibir ayuda, o voy a tardar en recibirla, claro. Sí, casi ahora me has contestado también a una pregunta que me habían hecho, que era que evita viajar, comer fuera, cambios de Claro, alimentos. ¿Por qué pasa esto? Por la hipervigilancia que uno genera cuando le pasa esta situación, que es lo que acabas de efectivamente. explicar. Sí. Luego, Guillermo también me hizo esta pregunta que es bastante importante. Supongo que es un poco complicada de explicar aquí, pero nos podría dar alguna rutina o prescripción profesional o para paliar una situación de miedo en general? Bueno, en este caso era de metofobia, pero yo, pues como ya estamos englobándolo en todas las fobias, ¿alguna rutina para Eh, paliar una situación de a- miedo? eh, Así, a grosso modo. ahora te escucho, ahora te escucho, a Ah, grosso, bueno, a grosso modo, a ver, no, yo entiendo que para tratar, para hacer una cuando rutina tienes que conocer al paciente, tienes que hacer un seguimiento y tal, pero algo así un poquito en general para que nos pueda llegar a todos los oyentes, alguna rutina o algo para, para evitar esa situación de miedo que puedas tener en algún momento dado. a ver, cuando hablamos de fobias ya instauradas, por ejemplo, la emetofobia, ¿no? Alguien que padezca emetofobia, que ya la lleve viviendo desde hace años, Mm, eh, eh, es difícil controlarla, ¿no? O sea, el control va a ir dirigido hacia la evitación, ¿no? O sea, esto para la persona que padece una fobia, en este caso sí, emetofobia, el control va a ir dirigido a evitar pues todo aquello, ¿de acuerdo? Que él piense o ya piense que le puede producir, porque en este caso, el vómito. Entonces, va a desarrollar un montón de conductas, ¿no? Eh, ¿Qué te digo yo? Evitar comer fuera de casa, probar alimentos nuevos, yo qué sé, viajar en transporte público, no asistir a eventos sociales, eh, incluso, porque no sé, se puede dar, decidir, por ejemplo, pues no sé, no tener hijos por miedo a las náuseas del embarazo, ¿de acuerdo? ya, joder, Eso, entonces, esto solo, controlar esto, solo requiere asistencia profesional, ¿no? Psicológica y farmacológica, ¿no? Es decir, tratarlo, sí, porque no es un problema no es un problema, te repito, no estamos hablando de miedo normal. Tú me dices, bueno, es que yo ante una situación de miedo, ¿qué puedo hacer? Pues ante una situación de miedo, ¿no? Pues donde vemos que el pulso se acelera, comenzamos a respirar más deprisa, como que la piel se nos pone esa piel de gallina, ¿no? Que a lo mejor ese miedo que a lo mejor no tiene, yo qué sé, cuando caminamos por una calle un poquito oscura, ¿no? Que sentimos, ciertas personas pueden sentir cierta aprensión. Y noto yo ese miedo, ¿no? Que sí, hasta cierto punto puede estar fundado. Pues ahí, para reducir esa activación fisiológica, ¿de mm, acuerdo? Pues una técnica que va muy bien es la respiración, ¿no? Porque nos hará volver a un estado, hará que el cuerpo vuelva a un estado más sosegado, más pausado. Es decir, por ejemplo, hacer 3 inspiraciones lentas, ¿de acuerdo? De 2 o 3 segundos, 3 segundos, inspirar lentamente, 3 segundos, mantener el aire pues otros 3 segundos y expirar lentamente durante otros 3 segundos. Es decir, inspirar 3 segundos, mantener el aire 3 segundos, expirar 3 segundos. Esto lo repetimos 3, 4, 5 veces y nuestro cuerpo, toda esa activación fisiológica se produce porque en un momento dado pienso que la calle
que voy es peligrosa, ¿no? Y me puede ocurrir algo, a ver si me va a pasar algo, porque además he oído que el otro día atracaron a alguien, pues bueno, pues vamos más o menos a controlarla, ¿no? Al mismo tiempo puedes utilizar alguna técnica de distracción, ¿no? Puedes pensar, al mismo tiempo que haces estas respiraciones, pues pensar en algo agradable, ¿no? Pensar en cualquier cosa, Quizás, cualquier técnica de imaginación. Pero eso es para una situación, ya te digo, de miedo, ya, una claro. situación normal, una situación cuando estamos hablando de estas fobias, todo esto no es tan sencillo y y se queda evidentemente como muy corto, ¿no? Ya. Claro, esto es lo que al final lo que haces es, me imagino que lo que has comentado de las respiraciones, también es, mientras estás contando esos tres movimientos, también estás prestando atención a esos tres movimientos y dispersas un poco el miedo, digo yo, tipo Claro, medicación, a ver, meditación. la única forma, cuando tenemos una activación fisiológica, en este caso, porque vemos ante una presunta amenaza, ahí se va a producir cambios corporales, ¿no? Ya os he dicho, pues, se acelera el pulso, la frecuencia cardíaca, la respiración, ¿no? La sangre se dirige hacia las extremidades, ¿de acuerdo? Los músculos se tensan, ¿no? Estamos preparando pues, esa respuesta, ¿no? De luchar o de huir, ¿no? Es algo automático. ¿Qué podemos hacer para reducir eso? Pues la única forma que hay rápida es a través de la respiración, ¿no? La respiración activará, ahí se está activando el sistema simpático, ¿no? Sí, Del cerebro y a través de la respiración haremos que se active el sistema parasimpático, es decir, nos ayudará a tranquilizarnos. vale, ¿Vale? Al mismo tiempo que pensamos, pues procuramos distraernos con algo, ¿no? Pero eso es para algo, digamos, eh, una situación de cierto miedo, pues yo te digo, un poquito, por eso, a cosas muy concretas, ¿no? Pero las fobias son otra cosa, ¿no? Entonces, esto normalmente, repito, esto no sirve para eso, ¿no? Una fobia ya que esté instaurada, ¿no? Y que normalmente haya producido tantos cambios, ¿no? En la vida, ya. produce muchos cambios en la vida de la persona, en la vida de una persona y de su familia, pues eso requiere tratamiento, ¿no? Sí, hombre, está claro, a ver, que al final no solo es el vómito, es todo lo que les rodea, todo lo que rodea la fobia, Claro. no es solo lo que es el vómito. A ver, un momentito, un segundo que he tenido un problema técnico, un segundo. Sí, sí, no te preocupes. No sé por qué se me ha ido la imagen, tío. Tenía ahí, me lo tenía ahí todo currado. A ver, lo bien que me estaba quedando. Ahí está, otra vez. Otra vez está aquí. Pues nada, vuelvo a tener imagen. No sé por qué se me había ido. Muy bien. Eh, yo creo que ahora, que me parece bastante clave, hemos estado hablando en este último momento sobre el miedo. Eh, ¿Por qué crees que contra más, bueno, más o menos lo has explicado, pero contra más intentamos evitar el vómito o cualquier otra fobia, parece que tenemos más miedo? Es normal esto, me imagino. O sea, vamos a ver, Sí, claro, porque dijéramos, la la evitación, evitación sí, sí, te empeora. entiendo. Claro, claro, la evitación empeora, efectivamente. No solo empeora, sino que de alguna forma refuerza, ¿no? Eh, Instaura con más intensidad y con más persistencia y con más duración, pues la fobia. Realmente, el tipo de fobia a ver, que resulte un problema, porque claro, a ver, hay fobias que son como manejables, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene fobias y hace una vida totalmente normal, ¿no? Porque son fobias que no interfieren en su vida para nada prácticamente, ¿no? O Mm, sea, hay una fobia muy extendida, por ejemplo, que es el miedo a las serpientes, ¿vale? sí. Mucho, casi, a veces nacemos con ellos, algo filogenético, ¿no? Debe ser Sí, a lo largo de nuestra porque experiencia realmente igual no has como visto una serpiente en tu vida.
nada más que por la tele, no sé. Efectivamente, como humanos, ¿no? Pues hemos aprendido que son seres peligrosos, ¿no? O sea que hay que tener cuidado. Entonces, para la mayoría de las personas resultan como muy adversivas, muy desagradables, no nos gustan, ¿no? Pasa con los reptiles también, ¿no? Sí, Con determinados insectos, sí, sí. ¿vale? Pero entonces, claro, pero ver una serpiente, a mí no me gustan las serpientes, por ejemplo, ¿no? A ti incluso me pueden dar como bastante asco, ¿no? Pero claro, pero yo no estoy en contacto con serpientes, no tengo que entrar en un sitio donde haya serpientes, no tengo que vivir con ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues no me molesta. Hay gente, por ejemplo, que tiene, yo conocí una vez a una persona que tenía fobia a las gallinas, no podía soportar ver a una gallina, a las gallinas, no solo a las gallinas, sino a las aves con pluma. Sí, eso Entonces, es bastante común, ¿eh? y, Porque yo lo he escuchado muchas veces, bastantes veces, ¿eh? El miedo a las aves. Pero sí, continúa porque te he parado, pero es que me ha hecho curiosidad sí, porque es sí. que para mí Y es yo bastante me común. acuerdo un día eh, exactamente, un día durante una excursión, además esto fue en Mallorca, un día durante una excursión, que venía esta persona, pues dando una vuelta por allí, por la finca donde estábamos, aparecieron unas gallinas. Esta persona tuvo una reacción, pero de pánico, ¿no? Joder, qué chulo. Pero totalmente de pánico, o sea, gritar simplemente porque la gallina se acercaba, quería, en fin, vámonos de aquí, llevamos la gallina, en fin, dando gritos, casi llegó al borde del llanto, una cosa seria, ¿no? Bueno, por eso te digo, pero ¿qué pasa? Que normalmente, claro, si vives en una gran ciudad, no hay gallinas. O el miedo a el miedo a los ascensores. Ya, claro. Pues oye, hay gente que te da miedo al ascensor, pues no lo coges, claro. Pero, ¿tú crees que el O miedo, no por te. ejemplo, el miedo al ascensor es también un poco porque tienes claustrofobia? ¿O por qué es el miedo al ascensor en cuestión? Pues está relacionado, claro. El miedo a los espacios, a los lugares cerrados, muy pequeños, ¿de acuerdo? En este caso está, y luego está el miedo a los. Ahí se une también un poco el miedo a las alturas, ¿no? Al final es algo que sube y baja, ¿no? Entonces, Claro, sobre todo cuando sube, pues a la persona o baja también, es algo que, bueno, pues que se puede caer, ¿no? Que podemos, aparte de la sensación de encierro, ¿no? De que ahí, bueno, pues si nos pasa algo, que puede ser que el ascensor se caiga, pues no vamos a recibir, pues claro, no esto, vamos a recibir esto ahora, ayuda, no vamos a poder. ahora ya es como lo que me estás diciendo ya es para hacer otro podcast, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es que siempre nos ponemos en el peor escenario. En todo, siempre, no sé. Bueno, Porque es que es una pasada. a ver, porque al final, a ver, cuando hablamos de fobias, al final estamos hablando de miedo, ¿vale? Vamos, le damos el nombre, pero son miedos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que son miedos muy intensos, pues eso, a cosas o situaciones muy concretas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con estos miedos? Pues que, claro, pues que son irracionales, ¿no? Y desproporcionados. O sea, son excesivos en comparación con el peligro, ¿no? Que representa, ¿no? El objeto, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que no son pasajeros. Claro, tú- yo puedo tener miedo a algo porque hay algo concreto bueno, que me da miedo, pero eso es dura muy poco tiempo. No, no, esto dura, esto no se va, ¿no? Ya, Eh, Incluso lo que tú decías, se puede volver, si me trato de enfrentar o tengo que hacer frente a eso, se vuelve como más persistente. Luego hay una falta hay sensación de pérdida de control, ¿no? Es que a lo mejor la persona, es muy frecuente que la persona que sufre la fobia, él reconoce, eso sí, es verdad, que ese miedo no tiene sentido, que sabe que, pero eh, no puede evitarlo, ¿no? No puede evitar sentir pánico, ¿no? Ni controlar su reacción. Y luego está, claro, pues esa respuesta física tan intensa, ¿no? Es que
la persona puede llegar a pensar que se muere. No, no, está Es claro, decir, ¿por cuando te qué? pega una fobia de Porque, estas, claro, hay una taquicardia, el corazón parece que te va a explotar, que se va a parar, ya, dificultad para respirar, todo eso se asocia. ¿Te acuerdas que antes te hablaba cuando te decía, cuando uno siente miedo que caminamos por la calle, ahí pues, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca aumenta, la sudoración, la sí, respiración sí. tal, pues todo eso, en la fobia ocurre, pero ocurre de una manera tan intensa, tan Que, fuerte, que te bloquea total. que es que la persona puede llegar a pensar que está sufriendo un ataque, que el cuerpo le falla y que va a morir. Ya, joder, ahí Entonces, claro, estamos. eso es delicado. Mm. La verdad es que el tema de las fobias o el miedo en general hay que trabajar bastante, yo creo que las situaciones y bueno, es que ponerse en lo peor es que es complicado, pero es que siempre nos ponemos en lo peor, es que es una pasada. Sí, ya digo, a ver, es algo que visto desde fuera, claro, no es algo racional, ¿de acuerdo? A ver, a todos nos ocurre que hay cosas o situaciones que, por ejemplo, pues que nos gustan más o nos gustan menos, ¿no? Todos podemos vivir, es como cuando viajar en avión, hombre, pues yo viajar en avión, puede decir alguien a mí, mucho no me gusta, ¿no? Pero bueno, al final me subo y voy, ¿no? Y ya está. Preferiría viajar en tren, pero es que tren no hay a dónde voy. Pues tengo que ir en avión. Es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 Aunque no me... pero Pero eres capaz de... Bueno, eres capaz, ¿no? En cambio, claro, si tienes miedo a volar, porque puedes tenerlo, sí, sí, es sí, otra sí, fobia, seguro, seguro. Eh, pues entonces, evidentemente, Conozco más de un eh, caso, ¿eh? Y que no claro, coge, claro, y no sí, cogen ningún avión, ¿eh? Se van en barco y no cogen avión y se quedan limitados no a... coge ni una vez. No, cogen Sí, limitado a Valencia o Barcelona porque de Mallorca no yo, salen si no es en yo barco. un día vi, efectivamente. Entonces, claro, evitan totalmente, vamos, acercarse, yo que digo yo, no al avión, sino a la escalerilla del avión. Entonces, no, porque el miedo muy intenso. Pues así todo. Claro, depende un poquito, ya te digo, depende, es que tenía también otra persona que conocía que tenía fobia a las palomas, ¿no? Estas por las palomas. Entonces, bueno, eh, ¿Y a qué puede yo ser? insisto, Ya sé, ¿y a qué puede ser debido tener fobia a los pájaros? Es que a las pues aves volvemos con a, plumas. pues, Es que no pues, entiendo, pues, es que me cuesta trabajo. Pues yo pues qué sé, al vómito, volvemos al vómito pues entiendo, entiendo que es una cosa no, escatológica y tal. A volar, pues que te caigas del avión. A pues, una serpiente que te pique, pero hostia, a una paloma, tío, pues igual que, a ver, a una gallina, no sé. podemos, pues, ya, pero bueno, porque a Me lo cuesta mejor, trabajo. cuando, cuando me preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo se origina todo El esto? detonante, sí, que haya Pues habido un detonante en el un momento detonante, dado, sí. pues el detonante, suelen ser parecidos, ¿no? O sea, al Ya, final puede ser, eh, como hablábamos, ¿no? Alguna experiencia, ¿no? En algún momento traumática, sí. algo que he vivido, ¿no? Algo que me pasó y por asociación, pues Sí, me da miedo, pues las aves con plumas, ¿no? claro, claro. ¿De acuerdo? A ver, o porque tiene una experiencia traumática con uno de estos animales, Mm. o porque me ha pasado algo y Espera, cerca. espera, que se me ha pasado. Eso, Se me ha ido un se me poco está muy extendido. la imagen. Luego, pues porque, yo qué sé, he visto a alguien pues eso, que también le pasó algo malo, Sí, y en ese momento también, pues, eh, había pues uno de estos animales. Los mecanismos siempre suelen ser o por experiencia directa o por observación. O sea, por ya. algo que yo he vivido o algo que he visto que los demás. A ver, también a veces la educación, ¿no? Hay personalidades que de alguna forma como que tienen más,
un poco por el estilo de educación, ¿no? que han tenido, pues pueden ser más propensas, ¿no? a desarrollar este tipo de miedos, ¿no? O sea, también ahí también entran en juego factores biológicos, factores educacionales, cómo me educan, ¿no? A veces nos educan para tener cuidado con esto, cuidado con aquello, cuidado Sí, con los perros, cuidado lo hacemos con tal, sin... uy, O sea, tal. mandamos señales, Entonces, mandamos siempre, mensajes claro, que no mm, deberíamos a veces, sí. A ver, yo sé que esta pregunta es muy complicada. Es vamos a ver. complicada. Que todo el mundo estará esperando que nos des una solución, un gurú o alguna solución, porque se puede superar la emetofobia, se puede superar cualquier fobia, te pregunto. Sí, sí, claro. Sí, sí, las fobias se pueden superar, claro que sí. Yo te, Además, es que cuando llegue, cuando... ¿Se pueden superar sin hacer nada? ¿Hola? ¿Se pueden superar sin hacer nada? Mm, no. Es que A ver, yo tenía muchísimo a miedo ver, yo no... Claro, eso Espera, que se ha ido. no te oigo ahora. Ahora sí. Sí. Sí, porque no sé qué está pasando. No sé si soy yo. Creo que soy yo, porque veo que sale el circulito este de la, de la red. Ahora te escucho bien. Yo ahora te escucho bien. Ahora te escucho bien. Sí. Yo, por ejemplo, cuando era más pequeño, o- pero más pequeño y hasta, yo te diría que 30 años, ¿eh? Y tengo 53, o sea que tampoco hace tanto. Le tenía muchísimo miedo, pero muchísimo, que no me podía ni acercar a 10 metros de una avispa, de una abeja. Y ahora de repente voy paseando por el campo y se me están cruzando y yo no he hecho nada, yo no he hecho ninguna... no sé por qué. Y, y es que no me da Bueno, miedo, es que soy capaz de seguro, cogerlas, seguro, ¿sabes? Y te bueno, juro que me seguro que algo bloqueaba, ¿eh? habrás hecho, ¿no? Que me bloqueaba, que me Ya, bloqueaba, ya, que me quedaba que decía, ya, te hostia, entiendo, te entiendo. y no me acercaba, ¿eh? Sí. Y ahora, Bueno, no sé. eh, seguro que has hecho. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Es decir, bueno, dices, yo cuando iba por el campo se me acercaba alguna avispa y me bloqueaba. Claro, eso, si a lo mejor no lo trabajas, puede hacer pues que dejes de hacer excursiones, por ejemplo, sobre todo en determinadas épocas del año, ¿no? Mm, Seguro que tú, pues a lo mejor eso no lo hiciste. Entonces, no, poco a poco, y a lo mejor si esas avispas se te iban acercando, seguramente esa aprensión y ese miedo estaba ahí, pero tú de alguna forma permanecías en la situación, no salías huyendo, continuabas con tu excursión, ¿de acuerdo? A lo mejor en ese momento sí que se te disparaba un poco, pues eso, la frecuencia cardíaca, ten cuidado, a ver si me va a pillar, pero bueno, repito, seguías ahí, continuabas caminando y eso pues puede ser que, a ver, poco a poco, ¿de acuerdo? Haciendo ese trabajo llega un momento como que, bueno, pues ese miedo se reduzca, desaparezca. Aparte también lo vas, seguramente habrás hecho un trabajo de racionalizar, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, seguramente que sí. la avispa es verdad que, A ver, me han picado, he ido en la moto y me claro, han no me picado, tiene ¿eh? por qué picar, ¿no? Claro, o sea, efectivamente, no me tiene por qué picar. Si voy con cuidado, no me tiene por qué pasar Es que nada. últimamente ya no voy Incluso, ni con cuidado, y ya es que me me da igual. pica, claro, claro, porque da igual. Y bueno, incluso, bueno, si tengo mala suerte y me pica, bueno, pues me va a doler un poco, pero bueno, no soy una persona alérgica, ¿de acuerdo? No, ¿sabes? Porque puedo decir, bueno, es que a lo mejor soy la picadura de la avispa o de la abeja, que hay personas que le ocurre, pero no es tu caso, entiendo. Ya, Entonces, bueno, si me pica, pues bueno, sé que me va a doler un poco, que se va a inflamar, pero no pasa, ¿de acuerdo? En fin, al final es un trabajo que a veces se va haciendo de manera, a veces no nos damos cuenta, ¿no? Poquito a poco, yo personalmente, hablábamos de a mí, yo hace años, yo veía serpientes, verlas en televisión me resultaba muy desagradable. Incluso verlas en la televisión, que a veces salen, ¿no? Y sí. si salían, la cambiaba de canal. Ahora hace mucho tiempo que dejé de hacer eso, ¿no? Yo si ahora veo una serpiente en televisión, Pues a que ver, sea de esta televisión 50 pulgadas, en tal, Full HD, parece que está ahí, ¿no? sí.
pues no cambio de canal, ¿no? Porque también de alguna forma he ido haciendo pues esa aproximación, ¿no? He evitado evitar, ¿vale? Mm. Entonces, al evitar, ese miedo se va reduciendo. Yo creo que sí. Y luego es verdad que yo he escuchado por ahí terapias de choque, no sé qué. Yo hace unos, no sé, 20, 25 años o más, un día me llegué a poner un traje, un traje de estos para ir a una colmena. Me acuerdo que estábamos en Tarragona. Me llegué a poner un traje y me fui hacia la colmena y me dice el señor, que ya en paz descansa, el pobre hombre se murió, me dice, tú si te entra, yo iba todo decidido, ¿eh? Me dice, si te entra alguna avispa no te pongas nervioso, que solo te picará una. Y dije, ¿qué? Y me cogí, me quité el traje y dije, yo no me acerco, tío. Pero es que me acuerdo perfectamente. Claro, claro, Yo cuando me vi eso, o sea, me claro, puse el claro, claro. traje porque yo A ver, me sentía en mi zona de claro, confort, dije, no, aquí no me a pasa ver, nada. Llevaba un chaleco antibalas, ¿sabes? Dice, no pasa nada. Hostia, cuando me dijo que se me podía meter ya, alguna no, por pero el sí se puede dar, guante, claro, claro. dije, ¿qué dices qué? Pues este No, señor, claro, este claro, señor, que en paz claro. descanse, era alérgico a las avispas. O sea, alérgico. Si le picaban más de no sé cuántas avispas, se tenía que poner un urbasol de eso, como se llame. Y Claro, el hombre encima claro, todavía claro, claro, cuidaba claro, las abejas. O sea, es que le daba pasión las avispas, ¿sabes? claro. Entonces, Era su trabajo, le gustaba, sí le tenía ese gustaba problema, pero y bueno, tenía pero un problema real. O sea, lo ese sí que tenía, era real, ¿sabes? claro, No lo sé. tenía racionalizado. Sabía que, bueno, a ver, él pensaría, yo para tener un problema me tienen que picar unas cuantas, no solo una, sino pues Ya, 5, 6, 7. sí, Eso es muy difícil, ¿no? Llevar sí, un traje. Si me pica una, no me pasará nada. ya. Si un día hubiese mala suerte y me picase 10 a la vez, pues Pues seguro que tendría un bastón cerca para ponérselo y ya está. Pero eso, a lo mejor estadísticamente, es muy difícil, ¿no? ya, por Entonces, eso. ahí volvemos a lo mismo. Ahí hay un problema, pero hay una serie de mecanismos, ¿no? De estrategias dirigidas a superar ese problema y actuar, pues, en este caso, permitirte trabajar, pues, en algo que, Y, pues, y yendo, y yendo a otra este, persona diría, pues, y yendo a este tema, siguiendo esta línea, o sea, ¿qué tipo de terapia suele funcionar mejor en cuanto a fobias? a ver, cuando Eh, hablamos de fobias, el o tratamiento de elección, sí, el de elección es una técnica que se llama terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y bueno, entonces ahí se terapia, utilizan dos herramientas, sí, terapia cognitivo-conductual, ¿vale? terapia Digamos, es una, estoica a tope. ¿A que sí? Es que no, no, bueno, sí, estoica bueno, en el sentido, sí, podríamos, estoica en el sentido de que, bueno, hay una parte que sí que se trata de modificar determinados qué pensamientos y guay, creencias, ¿no? Es qué guay. decir, hay una parte dentro de esta terapia, se llama cognitivo conductual, Espera, sobre, sí, ahora. Espera, espera, trabaja sobre espera, nuestros espera, pensamientos. espera un momento, espera. No sé si se ha ido un poco el sonido. Yo te escucho bien. Venga, sigue con terapia cognitivo-conductual. Sí, bueno, pues te decía que esto es un poco Ah, lo dice bastante, el nombre técnico, ¿no? cognitivo-conductual, sí. Pero bueno, que básicamente trabaja con dos cosas, ¿no? Trabaja modificando pensamientos y creencias y modificando conductas, ¿de acuerdo? Cambiando conductas, buscando conductas que sean a lo mejor más adaptativas, que no nos Mm, causen malestar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues hay una parte que se llama de reestructurar, de cambiar pensamientos, ¿no? Es decir, se trabaja los pensamientos porque cuando en las fobias suele haber pensamientos así como muy catastróficos, ¿no? La persona pues puede pensar, si vomito me voy a morir, ¿no? claro. Si vomito todos me rechazarán, ¿no? Entonces, en este caso el psicólogo pues ayuda a ver a la persona que aunque es desagradable, ¿no? El vómito, pues es un mecanismo de defensa natural del cuerpo y que, que el malestar es temporal, es decir, que si vomitas no te vas a morir, es
decir, si vomitas, ¿qué te puede pasar? Que te vas a encontrar mal, ¿no? Porque te vas a encontrar mal durante unos minutos, pero que no va a suceder nada más. Y luego, si vomito, todos me rechazarán. Pues trabajar esa creencia, que es también un pensamiento irracional. Pues no, si vomitas, pues oye, todos hemos vomitado en alguna ocasión. Si vomitas, pues lo normal es que a veces la gente pues te diga, te ocurre algo, te pasa algo, necesitas ayuda, te encuentras bien, ¿no? Todos entendemos que cuando alguien vomita, pues hoy puede ser a causa de que tiene un problema, que no se encuentra bien, ¿de acuerdo? Que puede haber ahí, que puede haber algo de, ¿no? Y ya está, ¿no? Es algo entendible, ¿no? No nos vamos a quedar solos, ¿no? Porque vomitemos una vez o dos veces, ¿no? Ni nos va a rechazar todo el mundo. Eso por un lado, cambiar estos pensamientos, ¿no? Y luego por otro lado, ahí es donde viene también el trabajo gordo, la exposición. Es decir, es el paso que es lo más difícil. Hacer que la persona poco a poco se acerque de manera gradual al Claro, objeto claro, del miedo, ¿no? claro, claro. ¿Vale? Es decir, si a mí me da miedo la abeja, yo poco a poco me voy a tener que acercar a la abeja, ¿no? En este caso, al vómito, pues, habrá que hacer acercamientos graduales. Primero, a lo mejor, de forma muy suave, ¿no? Por ejemplo, leer la palabra vómito, ¿no? O yo qué sé, ver dibujos animados donde alguien devuelve, ¿no? Luego pues se va subiendo la intensidad, pues no sé, ver fotos reales o vídeos de personas con náuseas, sin sonido, luego con sonido, y luego ya pues se puede llegar en este caso pues a oler sustancias, ¿no? Que imiten el olor, mm, o comer alimentos que la persona evitaba por miedo a enfermar, las sustancias que de alguna forma te den náuseas, ¿no? O sea, te hagan que ese olor no te sea por huele, es que huelo esto y me dan ganas de vomitar, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Claro, Tenemos claro. pues, pues oler esto, ¿no? O sea, llevarlo un poquito a esa, lo que digo, evitar la evitación. Es decir, que de alguna forma, poco a poco, de manera paulatina, nos, no, la persona se puede acercar a esa situación, permanecer durante un tiempo en esa situación para que la ansiedad vaya bajando, ¿no? Para que la ansiedad que le produce simplemente ver a alguien vomitar, pues ya se reduzca, ¿no? Si antes me producía un 10, pues ahora me produzca pues un 4, un 3, antes de pasar al escalón más grande, ¿no? Es decir, ahora ya puedo ver a alguien vomitar. Cuando puedo ver a alguien vomitar, pues a lo mejor puedo parar, pues ya te digo, a oler alguna sustancia, algo que a mí casi sí me produzca el vómito, ¿no? Por ejemplo. Y el objetivo, pues, a ver, no es que nos guste vomitar, sino que pues, cuando pues, esa persona tenga una náusea o note que va a vomitar o piense que algo le puede hacer vomitar, Que no se bloqueen. pues no sufra un ataque de pánico, ¿no? O Claro, sea, que no se bloquee, que no tenga, que pueda seguir con su vida, claro, que no tenga que introducir un montón de cambios en su entorno, estar siempre vigilante, ¿no? Para que el vómito no se produzca, ¿vale? claro. Básicamente es eso, o sea, trabajar esos dos niveles, cambiar esos pensamientos que no son realistas y luego, poco a poco, acercarnos, exponernos, ¿no? Pues al objeto del miedo, ¿no? De manera Quizá, paulatina, quizás sucesiva. ahora que lo, Es el tratamiento por el ahora, tiempo. ahora que lo pienso, creo que en mi caso lo de las abejas, creo que yo hice algo parecido, pero lo hice yo. Creo que hice un curso, Probablemente. hice un curso de, hostia, pues mira, ahora me está empezando a venir en la cabeza. Hice un curso de vigilante de seguridad, que había una parte que era psicosocial, que se trataba, pues estos temas. Hablábamos de otros temas en cuanto a seguridad. Cuando ves una persona la ansiedad que te genera, pues yo que sé, ves que hay un posible conflicto y cómo te genera esa ansiedad, ese conflicto, pues yo lo traspolé. Ahora Es que te... me estoy acordando totalmente. Me ha venido un flash. Y me acuerdo que cuando estudié eso de seguridad privada,
que era. Entonces yo pensé, ¿mi conflicto cuál es? Las avispas. Y me acuerdo que empecé a pensar, si estuviera a 10 metros, del 1 al 10, ¿qué sensación tengo? Pum, y iba trabajando eso. Y yo creo, Eso es, yo creo que lo arreglé eso es. así. Fíjate, ahora me ha venido a la cabeza. Es que Eso es. te estoy haciendo Sí, bueno, de... pues, a ver, claro, eso se llama hacer un poquito, pues ir la escala de hacer una escala de ansiedad, ¿no? Es decir, ir de alguna forma ir imaginando, ¿no? O Claro, diseñando situaciones y dándoles un número, ¿no? De esto, del 1 al 10, ¿cuánta ansiedad? O del 1 al 100, ¿cuánta ansiedad te produce, ¿no? Y al final se empieza a trabajar por las que menos ansiedad te producen, ya. Pues ¿vale? sí, me acuerdo, ahora me acuerdo, Y cuando fíjate. vas dominando, Mm. vas subiendo, ¿no? Al Claro, ahora no sé si te he perdido. empezar. Sí, La última sería pues tener una avispa prácticamente encima de la mesa, ¿no? sí, encima de la mesa o en la mano, prácticamente. Y la podría En la tener, mano, sí, te puedo efectivamente. garantizar que la podría tener en la mano ahora mismo. Y los que me conocen sabrían Bueno, que está ni me bien, hubiera acercado. con que la tuvieses, con que la tuvieses. Sí, sí, pues eso, vale, eso es perfecto, eso sería un éxito total, vamos, sería. Pero bueno, con que la tuvieras encima de la mesa o digo yo, estar sentado en la mesa de donde estés, de ahí de tu Sí, despacho, y verla en la ventana que está a sí, 1 metro no y me no te influía. molestase, pues ya sería suficiente. Antes te digo que me hubiera ido a la habitación. Claro, ya está. Pues bueno, ya son cosas que, Eso es, claro, eso pero es. en la época que vivimos de la inmediatez, que lo queremos todo para mañana, me quiero tomar una pastillita, me la quiero tomar y que se me pase todo, el proceso real de No, una terapia de esta, ¿cuánto dura? No es rápido, ya sabemos que no es rápido, pero... Y es lo que tiene que entender la gente, que estos procesos son lentos. hombre, no. A ver, hay fobias hay personas que llevan viviendo con sus fobias, en este caso con la emetofobia, pues, a lo mejor muchos años, ¿de Sí, sí, acuerdo? sí, seguro. Entonces, claro, En ese caso me consta, ¿eh? puedes encontrarte casos claro, que la desarrollaron con a lo mejor pues 13, 14 años, 15, 16, ahora tienen 25, 26, 27, 28 o 30 y tienen ese problema. Entonces, claro, eso se va a cambiar en 2 días, no en 2 días, no, pero bueno, eh, no tienen por qué ser tampoco tratamientos que de 2 años, ¿no? En fin, no te sabría decir pues, ¿cuánto tiempo? Pues, a ver, depende de cada persona, de tipo de fobia, depende de lo instaurada que esté, depende. Depende de muchas cosas, sí. Es En fin, complicado. es Claro, no, que no. depende de muchas cosas. Claro, Más que... hay una cosa que es muy importante, que eso es muy importante. A ver, depende mucho también de un poco de la persona, ¿no? De que llegue a ese punto que diga, bueno, esto es un problema, ¿no? Muy importante y de alguna forma tengo que trabajarlo, ¿no? Con ayuda, ¿no? Ya, Entonces, un poco ese compromiso, ¿no? Decir, bueno, tengo que introducir cambios, ¿no? Eso, porque a veces, pues la persona no está preparada pues, es más, eh, a ver, acude a terapia un poco a veces empujada, por ejemplo, por la familia, ¿no? Mira, tienes que ir porque así no podemos seguir, porque esto es un problema, porque no sé qué. Y a lo mejor la persona que sí, que se da cuenta, pero no está, no está en ese grado de decir esto tengo que eh, solucionarlo ya. esto En como fin. cualquier Pero bueno, cosa. no, Eres tú que te tienes que dar no cuenta. tiene por qué ser tratamientos no de tratamientos de por vida, ¿eh? Yo creo Ya, que en un plazo, pues no sé, razonable, en unos meses, se pueden introducir no demasiadas sesiones, teniendo todo bien estructurado, se puede lograr cambios. claro. Yo creo que es básico el terapeuta, básico en estas cosas. Sí, también, claro. El acceso a ellos también, que a veces la parte de psicología También, es claro, muy claro. complicada porque por seguridad social es difícil, por no decirte imposible, hacer un control de estos y al final te toca pues tener que ir a... No, no es fácil. La parte de psicología, psicoterapeutas, no es fácil conseguir.
a un precio que pueda pagar una persona normal, ¿sabes? O sea, con un sueldo normal. Y eso es un daño que, bueno, algún día no sé si cambiará un poco. A ver, una cosa, que esto no saldrá. Eh, me hace súper gracia y no te he dicho nada porque lo pienso poner en el episodio, ¿eh? Espera. ¿A que tienes al aquí al lado? Sí, porque le voy a roncar, ¿no? Joder, tío. Te juro que voy a poner la foto del Draki. Pobrecito, Es que lo voy a hacer, ¿eh? pobre, Voy a poner la foto del Draki y pobrecito, voy a decir, los pobrecito. ronquidos son de Escucha, este. ¿sabes? No, puedes ponerlo. No, ¿Sabes no, lo que pasa? Que es que no lo voy a quitar, te lo digo. Es que lo había pensado, pero, digo, le voy a decir, no, no, escucha, no, le voy a decir. Es que se escuchaba. escúchame, es que estoy con los cascos, y eso que estoy, y eso que estoy con los cascos, que si lo dejas, si dejas el micro abierto, Sí, o sea, el del ordenador, se iría a saco. qué O sea, gracioso, estoy tío. con casco, estos casquillos de Sí, oído. sí, 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 sí. Pues te digo yo No, que claro, lo voy a pobrecito. poner, además, como no sales tú y para que se vea algo, voy a poner la foto de Draki y lo voy a Sí, poner, que los ronquidos son de Draki, tío. Porque qué gracioso, tío. Madre mía, efectivamente. qué gracioso. Seguimos. A ver, te voy a hacer una pregunta un poquillo más directa. ¿Qué le dirías a alguien que siente que esto le está limitando la vida? Bueno, pues que se ponga a manos de un profesional, ¿vale? Porque es un problema del que se puede mejorar mucho. No Sí, vamos a hablar de curar, ¿no? Porque ya. es como no se trata de que sea capaz de tener la avispa en la mano, como tú me decías, Ya. ¿no? Pero Que sí llegue que eso, sí. un Pero bueno, poquito calidad de vida. con que sea capaz, sí, con que sea capaz de que ver la avispa en la ventana. Sí, Ahora, poniendo el ejemplo de la avispa, ¿no? sí, Está sentado en la habitación y que vea una avispa a la ventana y que no le produzca malestar, pues es muy sí, importante. bueno, En eso el ya caso de la sería, emetofobia, sí, pues lo mismo, ¿no? Es decir, no le tiene que resultar agradable decir, voy a vomitar, qué bien, no, no, ¿de acuerdo? Pero bueno, que llegue un momento en que, bueno, si ve a alguien que vomita o que tiene náuseas, que, bueno, que evidentemente que le moleste, que no le guste, pero que no le haga, que pueda tolerarlo. Incluso si un día se siente mal, si siente náuseas, si siente la necesidad de vomitar, pues bueno, pues que pueda hacerlo, ¿no? Que aunque evidentemente la sensación siempre va a ser desagradable, no va a ser buena, porque el vómito nunca, no nos gusta a ya. ninguno. Pero bueno, que sí, que es que busque ayuda, que se ponga a manos de un profesional y bueno, que es un problema que se puede mejorar y que se puede solventar. Tratando la emetofobia como una fobia, ¿tú crees que existe algún mito sobre la emetofobia? ¿O sobre otras fobias que tú conozcas más? Porque entiendo que la emetofobia como tal, como paciente de emetofobia no has tenido, pero en general las fobias tienen algún mito ahí que... Bueno, sí, cada una tiene, a ver, puede, puede haber, hay algunas comunes y otras que son más específicas, ¿no? Evidentemente, a ver, una muy extendida que, pues yo que sé, que es solo una manía, por ejemplo, ¿no? Es que es una manía, es que es muy maniático, ¿no? Sí, ya, Solo tiene asco, es solo asco, una manía, es sí. muy como, es decir, como que tiene una reacción muy Eres exagerada. un exagerado, que no es para tanto, es lo Es que muy, se... es muy exagerado, no es para tanto. Todo lo lleva como que, bueno, es que todo lo lleva, Al final te uff, virtualiza, le quitas como importancia, a veces, claro. a lo mejor a veces, siendo neófito en el tema, como que tú conoces a alguien que tiene esta patología o no sé cómo llamarlo, a lo mejor para quitarle hierro es un error a lo mejor por nuestra parte, pero a veces no sabes qué decir y dices, que no es para tanto, que eres un exagerado, que no es para tanto. No, Y no estás haciendo un bien, a lo mejor estás haciendo un mal, no, pero tu no, intención es no, no no. hacer daño, ¿sabes? Claro, cuando alguien nos cuenta este problema, un problema de metofobia o de cualquier otra fobia,
Pues a ver, en principio lo que hay que hacer es validar, ¿no? Escuchar a esa persona, ¿no? Sí, Escuchar su experiencia, ¿no? Su problema, ¿no? Tenemos que entender que, que la persona que la sufre lo experimenta pues como algo muy desagradable, ¿no? Entonces, claro, de ahí todo, pues eso, lo vive de una manera muy intensa, ¿no? O sea, sí, esos ataques de pánico, son una ansiedad extrema y luego todas esas conductas de evitación, ¿no? Que afectan a su vida diaria. Eso también para él también es un problema porque deja de hacer muchas cosas, ¿no? Y sí, sí, eso sí. al final puede interferir en su vida, ¿no? Y en la vida de su entorno, con lo cual, y él se da cuenta de eso. Lo que pasa que, claro, es algo que no puede evitar. Luego también, pues yo qué sé, a veces en el caso de la emetofobia, pues hay mucha gente que podría decir, como en otras fobias, bueno, esto se cura obligando a la persona a vomitar, ¿no? O esto se cura obligando a la persona a que coja la avispa, ¿no? Eh, o a que le pique una avispa. Ya, Y así se le... Pues no, la realidad es que, a ver, estas exposiciones forzadas, sin control, pues pueden ser más traumáticas, ¿no? Y ya. empeorar el cuadro, ¿no? Si yo, una persona que le ha habido vomitar, cojo, pues ahora vas a vomitar, ven aquí, que ya verás como de una vez Se te y se te quita, va a quitar. No, esto se dice, que no se te sé. quita la tontería, ¿sabes? Tengo un, Y que se te quita la tontería. Me cojo a mi hijo que tiene de 14 años y le meto los dedos aquí y en la ahora por mis lengua y hago cojones que... que vomitas. No, ya. Eso Vas a está. vomitar y ya se te va a quitar la tontería. Entonces, claro, vamos a ver, eso es una barbaridad, ¿no? Sí. Es un ejemplo a lo mejor muy... Pero No, pero evidentemente, no es tan exagerado, ¿eh? Porque cuando a veces, a ver, todos nos pensamos que somos todos, ¿sabes qué te digo? Entonces hacemos de, como dicen, hacemos de cuñado, ¿sabes? Que lo sabemos todo. Y no, mm, no, hay que lo que tú has dicho, validar primero, o sea, hay que escuchar a la persona, intentar empatizar lo máximo posible. Y si no lo entiendes, porque no lo entiendes, pues para hay programas de este tipo claro, que te intentan explicar un poco qué es la emetofobia, qué es lo que sea, ¿sabes? Entonces al final, eh, pues, el conocimiento hace pues, que a lo mejor puedas ayudar de una forma mejor. Un momentito, a ver, que claro. voy a hacer una cosa, espera un segundo. Ya está. Es que he querido grabar lo que hemos hecho hasta ahora, vaya a ser que me falle el ordenador o lo que sea y pierda todo, ¿sabes? Voy haciendo Bueno, cortes. Sí, no, no sería, sería triste. no sería la primera vez, Tendríamos que tío. repetirlo ¿Sabes qué otro pasa? día. Que No, ya, cuando hago claro. las entrevistas en persona con alguien, grabo con el ordenador, pero también tengo una grabadora aparte, por si pasara esto, Sí, sí. ¿sabes? Pero Está bien, está bien. en Hombre este caso precavado. Eres un hombre precavido. en este caso solo tengo este sistema, ¿sabes? O sea que me estoy un poco acojonado que no se me pare. Bueno, hemos Pues esto. nada, Venga, continuamos cuando sí. quieras o... Un, dos, tres, continuamos. En general, a ver, Vale, pues por las fobias que. Perdona, no sé si nos habíamos quedado antes porque te he cortado. Ahora no estoy seguro. sí, no, estábamos con los mitos, ¿no? Ah, Si sí. había, y te había señalado pues un par de Sí, ellos. sí, sí, habíamos hablado de esto, sí. Hay otro también, hay uno, ya para finalizar esta parte, si parece, a ver, hay uno también muy extendido, que en este caso con la emetofobia, ¿no? Por ejemplo, que bueno, esto es algo muy raro, ¿no? Es una fobia muy rara que casi nadie tiene. Esto, tú le dices, preguntas por ahí, ¿esto quién lo tiene? Pues, esto... Y luego te das cuenta que no, ¿vale? Es verdad que, a ver, las fobias concretas pueden ser más o menos, hay algunas que son como más frecuentes que otras, la emetofobia es bastante frecuente, hay otras que son menos frecuentes, pero lo que sí que son muy frecuentes son las fobias, ¿de acuerdo? Sí, Eh, son muy comunes, ¿de acuerdo? Son mucho más comunes de lo que la gente se cree, todas las distintas fobias que hay. sí. Luego ya dentro de ellas, la emetofobia, pues es, pues bueno, como hemos señalado antes, suele ser bastante frecuente, ¿no? Vale, vale. Pero no sé si te he perdido. A ver, ¿Eh? no sé si has Sí, dicho sí, te algo. oigo. No sé si has dicho algo después de más frecuente. No, que es desde el último que te he comentado que sí, que es una fobia que, bueno, que es frecuente.
Sí, sí, Que a yo me veces pensé que no, la pero sí, sí, gente, sí. A partir de haber hecho este episodio que hice antes, me he dado cuenta que sí que es más. Lo que pasa que no, no sé si está diagnosticado, pero sí que me han llegado consultas un poco especiales, la verdad, porque sí que creo que es bastante más frecuente de lo que parece. sí, ¿Tú has visto, bueno, me has dicho que sí, que bueno, que al sí, sí. final, sí. A ver, más o menos, para ir cerrando un poco, no te quiero quitar más tiempo, Abel. Eh, si alguien que nos está escuchando ahora en este momento, que seguro que habrá mucha gente así, habrá un montón de gente, alguien que nos está escuchando en este momento, que tenga metofobia, ¿cuál sería el primer paso realista que podría hacer desde hoy? Aparte, evidentemente, de buscar un profesional, que está clarísimo. A ver, lo primero, a ver, lo primero, eh, que, que sepa o que tenga la idea de que, bueno, de que no es un bicho raro, de que, en fin, porque a veces esto de decir, bueno, esto solo me pasa a mí, no, no, esto le pasa, pues le pasa, o le puede pasar a muchas personas, ¿no? Y repito, tener una fobia, sea metofobia u otra. Es decir, es bastante frecuente. O sea, porque a veces, claro, esto, el problema es que hay que se vive como en soledad, ¿no? Se vive un poco para ti mismo, ¿no? A lo mejor lo sabe la familia y poco más. Entonces, la sensación de aislamiento es muy grande, pues algo que normalmente se oculta, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que no, que eso no es así, que son problemas que suelen ser frecuentes, que hay muchas personas que los padecen y luego que es muy importante buscar ayuda, ¿de acuerdo? Repito, si a lo mejor, a ver, si está en un punto que todavía pues a lo mejor, no sé, lo ha vivido en soledad hasta el punto de que a lo mejor su familia no lo sabe, no lo ha estado incluso ocultando, pues que lo hable con su familia, que les ponga el problema, que le cuente lo que le sucede, que les cuente lo que sucede, lo que le está pasando, ¿no? Lo que le sucede, ¿no? Y a partir de ahí también, pues siempre buscar ayuda de un profesional y trabajarlo, ¿no? Ponerse en sus manos. A ver, Abel, antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que es un poco larga. O quizás está mezclada tres preguntas en una, ¿eh? Pero vamos. Si hay algo importante sobre la emetofobia que no te haya preguntado y crees que debería haber dicho, algo que sientas que se ha quedado fuera y que sería importante para que los oyentes lo supieran, y sobre todo que me cierres un mensaje o algo que te gustaría a ti que le llegase al paciente de metofobia y a los convivientes, amigos, familiares que lo puedan conocer. Te lo he puesto difícil, ¿eh? Bueno, yo no tanto. Pero bueno, a ver, yo creo que los hemos tratado pues un poquito las cuestiones más principales, Espera, espera. un poquito todo este Ah, mundo, sí. ¿no? De las fobias. Sí. No sé si Bueno, la conexión se me está que yendo. hemos abordado a lo largo Sí. de. ¿Me oyes? Yo te oigo bien, ¿eh? Yo sí, lo que pasa es que a veces se corta un poco tú cuando hablas. Vale. Bueno, vamos a tratar de, Sí, cuando me digas, vuelven a contestar, por continuamos. favor. Sí, vuelven a contestar, si puedes. Vale, bueno, yo creo que a lo largo del programa hemos abordado pues las cuestiones así más significativas, ¿no? Más importantes. Sí que me gustaría, como lo último, destacar que bueno que estos problemas, son los problemas fóbicos, tanto la metofobia como cualquier otro tipo de fobia, eh, a ver, son problemas más muy extendidos, ¿de acuerdo? Que a veces más de lo que pensamos, ¿no? No nos damos cuenta de la incidencia que tienen, ¿no? En la vida de muchas personas, que hay que abordarlos con normalidad, ¿de acuerdo? Hay que procurando pues
no rechazar a la persona que sufre este problema, entenderla, ¿de acuerdo? Validar, ¿no? Lo que está viviendo, porque a veces hemos, familia, pues puede vivir estas situaciones como con cierto rechazo, ¿no? Con cierto cansancio, con cierto, no llegar a entenderlo del todo, ¿no? Entonces hay que evitar eso siempre hay que evitarlo. Y luego algo muy importante, que ya lo hemos dicho también, pues evidentemente buscar ayuda de un profesional, ¿no? Tratarla, ¿no? Porque son problemas que se pueden abordar, que su abordaje no es, en fin, no es complicado. La mejoría, se puede lograr una gran mejoría en un espacio de tiempo no, no demasiado tiempo. Y claro, pues con todo esto también, al reducir el problema, pues mejorar, ¿no? Pues recuperar nuestra vida, que en muchas ocasiones, pues la vida de estas personas está muy limitada, ¿no? Se puede quedar muy reducida, ¿no? Pues muy pequeñita. Vale, muchas gracias, Abel, la verdad. A ver, me parece súper, ya para terminar, porque no te quiero robar más tiempo, ya llevamos bastante rato. Y me parece súper importante todo lo que hemos hablado hoy, la verdad, desde mi postura. Creo que muchas personas se van a sentir súper entendidas y sobre todo un poco más esperanzadoras, sobre todo la gente que me lo ha pedido, esta segunda parte. Y gracias, Abel, por compartir todo esto. No tengo más palabras que agradecértelo. Ah, gracias, gracias a ti por gracias a ti por invitarme y nada, y enhorabuena por el trabajo que estás haciendo. Yo cuando escuché la primera parte del programa, la entrevista pues, con estas personas, con los familiares de estas personas que sufrían de metofobia, me pareció súper interesante. También me pareció su testimonio pues de mucho interés y mucho valor, porque claro, repito de Claro, siempre, en muchas ocasiones todos estos problemas se viven en soledad, ¿no? En aislamiento, ¿no? En decir, la persona lo vive hay se siente incomprendida, ¿no? Poco validada. Entonces, al escuchar que, bueno, pues que hay otros problemas, que están otras personas que están en su misma situación sí. y que pues que han mejorado, que con tratamiento y con trabajo, pues su vida ahora pues es todo más positivo, pues yo creo que siempre puede ser de gran ayuda. O sea que nada, enhorabuena a ti también por el trabajo. Muchísimas gracias, Abel. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Que no será Nos muy vemos, tarde. sí. Muy Venga, bien, hasta luego, venga. Abel. Muchas Cuídate, gracias. un saludo, un abrazo, hasta Hasta luego. luego. Y a ti, que estás escuchando esto, o que has escuchado este episodio, si te has sentido identificado con este episodio, puedes dejarme un comentario en iVoox contándome tu experiencia o dudas. Y si no has escuchado el episodio anterior, el que hablábamos de la parte 1, donde hablo sobre la experiencia personal, te recomiendo empezar por ahí. Nos escuchamos pronto. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí en mi desván.